Muy buenas y bendiciones, soy Pastor Jeremiah, tu pastor en línea, aquí con tu segmento Viviendo Fiel. Bienvenidos a lo que es Sin Límites Internacional, por televisión, radio y las redes de internet y redes sociales. Estamos aquí para servirles y hoy vamos a continuar nuestro estudio desde el libro de Romanos. Hoy estamos pasando a Romanos capítulo 2 y vamos a cubrir versículo 1 hasta el versículo 11. Si han estado estudiando conmigo, pues se dan cuenta que 11 versículos es mucho para mí. Generalmente con 2 o 3 versículos puedo hablar hasta 1 hora. Pero como este segmento tiene duración de 15 a 30 minutos, vamos a adelantar con la clase de hoy para que tú recibes un buen aprovecho de la palabra de Dios. Ojalá que haya entre ustedes personas que tienen hambre para la palabra de Dios, para conocer más de Dios, la voluntad de Dios. Pues antes de que iniciamos la clase número 9, quiero repasar la clase número 8, un poquito, muy breve. Se llamaba Recibiendo en sí mismos la retribución. Romanos 1, versículo 26 al 32. Y nosotros hablamos directamente de la Biblia sobre lo que Dios dice acerca de las personas que practican cosas que son completamente contra la voluntad de Dios, tratando de destruir el diseño divino de lo que es la familia, el matrimonio bajo covenanto y hijos que siguen y adoran a Dios. Hay personas que aunque conocen de Dios, no quieren seguir a Dios, no quieren obedecer a Dios, quieren hacer lo que les da la gana. Entonces Dios dice que los entregó a una mente aprobada. Y ellos llegan al grado de depravidad que empiezan a tener relaciones sexuales, hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con niños. Toda esta clase de cuestión es contra la voluntad de Dios. Ahora, hay personas que se dedican a ser los que pasen juicios sobre estas personas. Yo no quiero que vayas a pensar de que nosotros, porque enseñamos esta clase número 8, que somos nosotros, o yo principalmente que estoy enseñando, que estoy juzgando, porque no es así. Entonces me preguntan, ¿qué es lo que está pasando entonces? Bueno, estamos enseñando la verdad de la palabra de Dios, la voluntad de Dios, lo que dice la palabra de Dios, oración por oración, palabra por palabra, capítulo por capítulo, libro por libro, y es la misma palabra de Dios lo que juzga cuando hay que ser juzgado. Yo no vengo juzgando a nadie porque a mí no me corresponde. Y hoy vamos a ver por qué. Ahora, tenemos el problema de que hay gente que están viviendo en la depravidad, que ellos quieren juzgar a nosotros como hijos de Dios por hablar la verdad. Tenemos personas que viven en esta vida de locura, que han dicho públicamente en televisión, vamos a venir para sus hijos. Nosotros vamos a consumir a tus hijos. Mira, esto es un gran problema. Este es un gran problema. Pero es para otra clase, ¿no? O quizás no es para publicar, porque es muy difícil. Es muy difícil cómo respondería un padre si viene alguien así para sus hijos, ¿no? Pero hoy vamos a seguir en la clase 9 y vamos a cubrir Romanos 2, versículo 1 al versículo 11. Y si tuviera que poner el título, sería El juicio de Dios es según la verdad. No estamos hablando de mi juicio, del juicio de Félix, del juicio de otra persona. Hay algunos pastores que les gustan andar juzgando a la gente. Tener mucho cuidado. La misma palabra de Dios enseña y vamos a ver que el juicio le corresponde a Dios. La verdad es de Dios. A nosotros como siervos y como hijos e hijas nos toca hablar la verdad. ¿Por qué? ¿Y para qué? Para que haya oportunidad para arrepentir, para que estas personas puedan arrepentir. Por eso hablamos y enseñamos la verdad. No hacemos ninguna liquidación de la verdad. No le hacemos algo que no es. Puramente hablamos la palabra de Dios y la voluntad de Dios, tal como está expresado en las Escrituras. Así que hoy vamos a iniciar en Romanos 2, versículo 1. Tema, el juicio de Dios es según la verdad. El juicio de Dios es según la verdad.
por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenes a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Qué está diciendo aquí Dios? Está diciendo muy claramente que a nosotros, a los humanos, hombres y mujeres, seamos cristianos o no seamos cristianos, a nosotros no nos corresponde juzgar a otras personas como que nosotros fuésemos Dios, como que la verdad proviene desde nosotros. Hay muchos que son hijos de Dios o hijas de Dios ahora que antes vivían así. Vivían la vida de locura, la que dice Ricky Martin, la vida loca. Vivían en la concupiscencia de su propia mente, la oscuridad de su corazón y pensamientos. Se llevaban por sus pasiones, por lascivia, adulterios, lo que es homosexualidad, fornicación. Entonces, dice Dios, todos eran pecadores. Todos, aunque ahora sois hijo o hija de Dios, los que son verdaderamente, antes era del mundo. Aunque quizás, digamos en mi caso, yo vine a Jesús cuando tenía 16 años de edad. Y yo siempre he tratado de vivir para Él, toda la vida. Pero antes de los 16, yo tenía 15, 14, 13 en este tiempo. Y hice algunas cosas que no son buenas, ¿no? Que son pecados, a lo mejor son pecados. Pero lo que le quiero decir es que hay personas que quizás antes vivían en pecado, que han llegado a conocer la verdad y han arrepentido y han unido a lo que es el cuerpo de Cristo. Entonces, por eso dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, oh mujer, quien quiera que seas tú que juzgas, seas un pastor, seas un ministro, seas un cristiano o una cristiana, sea una persona normal, miembro de una iglesia, si andas juzgando a la gente, aunque la gente está viviendo en pecado, y es obvio, no tienes excusa tú. ¿Por qué? Porque Dios dice no te corresponde andar juzgando. ¿Y qué es mi papel entonces? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dice y preguntan. Pues te corresponde hablar la verdad, pero no la verdad tuya, la verdad de la palabra de Dios. Dice, pues en lo que juzgas a otro, te condenes a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Si vas a empezar a juzgar a la gente por tomar, ojalá que nunca has tomado. Si vas a empezar a juzgar a la gente, digamos por fornicación, ojalá que no has caído en fornicación. Dice la Biblia, el que juzga a otro cae condenado porque también había sido pecador en su vida. Y aunque estamos en Cristo, a veces pecamos, pero tenemos la sangre de Jesús. El hecho de que podemos arrepentir y recibir la gracia de Dios para cubrir nuestros pecados ya cuando estamos en Jesús. Dice el versículo 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. De ahí sacamos el título, el juicio de Dios es según la verdad. El juicio de Dios es según la verdad de Dios, no según mi verdad. Pero aquí dice claramente, más sabemos que el juicio de Dios, ¿contra quién? Contra los que practican tales cosas. Tuvimos otra clase. Y en esta clase yo creo que era, vamos a ver cuál era la clase número 6. Cubrimos Romanos 1, 18 al 20, acerca de la ira de Dios. La ira de Dios todos los días va en contra del impío y el injusto. Y sabemos de que el hombre, el ser humano, llega a un estado profesando ser sabio y se hace necio. Yo el otro día, en la clase número 8, leí una lista, creo que son 33 géneros, y empecé a leer todos esos nombres que han inventado, creado, porque Dios hizo 2 géneros, hombre, mujer, solamente esto. Lo hallé interesante cuando volví a leer estas palabras. Dice ahí muy claramente que los científicos han identificado hasta el día de hoy 33 diferentes géneros. ¿Quiénes fueron? Los científicos. No dice los médicos, todavía dice los científicos. Entonces, cuando hablamos de lo que es ser sabio, personas súper inteligentes, podemos ser científicos, médicos, pero se hacen necios cuando empiezan a declarar cosas que son mentiras y no son según la verdad de Dios
lo cual es que Dios solamente creó dos géneros, hombre y mujer, con el propósito de casarse y para tener hijos que lleguen a adorar a Dios y a popular lo que es la tierra. Lo demás, lo que no es hombre, lo que no es mujer, es invento de los científicos, quienes se hicieron necios y quienes se hicieron, ¿cuál es la palabra aquí? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Bueno, vamos a adelantar. El juicio de Dios es contra los que practican tales cosas, los que son homosexuales, los que son lesbianas, los que son los 33 alfabetos, los que son impíos, los que son injustos. Dice la palabra de Dios que los que practican tales cosas, se puede comprender también que es adulterio, fornicación, todo lo que es contra expresamente la voluntad de Dios. Los que practican tales cosas son los que van a recibir el juicio de Dios. El juicio de Dios está contra ellos. Y este juicio es según la verdad de Dios. Yo no te estoy acusando. La palabra te está enseñando y hablando la verdad. La palabra de Dios es el corazón y la voluntad de Dios para el hombre. Y esto es lo que está hablando ahora mediante el Espíritu Santo. La verdad de Dios dice que los que practican tales cosas van a recibir el juicio de Dios. Y actualmente dice, sabemos que el juicio de Dios está contra los que practican tales cosas, según la verdad. Versículo 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tales hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Aquí estamos hablando de quizás una persona muy religiosa, una persona que tiene algún puesto como pastor, como ministro, como apóstol, como profeta, que conoce la verdad de Dios. Y la verdad de Dios dice que la palabra de Dios, la verdad de Dios es quien juzga a las personas que practican tales cosas. Pero ellos, en lugar de hablar la palabra de Dios, empiezan a juzgar ellos mismos. Yo estoy mejor que ustedes, porque yo no hago estas cosas. Es una mentalidad de fariseo, ¿no? Los fariseos dicen que ponían tanta carga sobre la gente que no se podían ni levantar. Pero ellos no hacían nada de lo que imponía a la otra gente. Entonces nosotros no podemos andar juzgando de esta forma, porque dice la palabra de Dios, la verdad de Dios, que tal los que hacen esto, hacen lo mismo y no pienses que tú vas a escapar el juicio de Dios. Versículo 4. O menosprecies las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios tiene superabundante paciencia. Dios está declarando su verdad y su verdad tiene cierta gracia por cierto tiempo. Ahorita estamos viviendo todavía en el tiempo de gracia, que la ira, la plena ira de Dios, lo cual viene en los últimos 3 años, en el tiempo de Apocalipsis, el tiempo del fin, no se ha revelado todavía. Hay un grado de ira que está todos los días contra la gente que practican tales cosas, y los que son impíos y son injustos tienen esto todos los días, que Dios está contra ti porque tú estás contra Él. Él está contra ti porque tu voluntad no lo sometes a lo que es la voluntad de Dios, lo que es la verdad, pero prefieres vivir en las tinieblas, prefieres vivir en las pasiones humanas en lugar de someterse a la verdad y a la voluntad de Dios. Entonces dice Dios de que Él tiene mucha paciencia, mucha benignidad, mucha longanimidad. Y esta benignidad de Dios existe para guiar a las personas al arrepentimiento. Dice el versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dice Dios, tengo benignidad, tengo gracia, tengo paciencia larga para ti. Todos los días está cayendo sobre ti cierto nivel de mi ira porque estás viviendo en maldad, en fornicación, adulterio, borracheras, estás viviendo en adulterio, estás viviendo una vida como homosexual, como lesbiana, tú estás viviendo abusando niños sexualmente, estás
viviendo, defraudando a la gente, robando, estafando. Dice Dios, te doy una medida de mi ira todos los días, pero no es ni comparable con la ira que viene. Y así, aún, porque tú no te arrepientes, no cambias la dirección en la cual vas, dice Dios, va a venir mi ira, mi plena ira contra ti en el día de juicio. Oiga, es como nosotros que hemos tenido niños o tenemos niños, somos muy pacientes con ellos, o tal vez también un animalito, un perro. Tenemos mucha paciencia. Tratamos de educar, tratamos de hablar, ponemos ciertos reglamentos, compartimos nuestro corazón, lo que sentimos, lo que pensamos, pero ¿sabe qué? Llega un día cuando cae la disciplina, cuando cae también a veces la faja, si nosotros bíblicamente podemos, pues, pero dice que llega un tiempo de que la paciencia se acaba, las clases se apagan, se acaban, entonces viene la ira. Entonces aquí dice Dios, porque no has arrepentido y tienes un corazón duro todavía, estás atesorando para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dice Dios, todos los días estás ganando intereses. Es como que pusiste un depósito en el banco y cada día, cada vez que te pagan la planilla, pones dinero en el banco, en una cuenta, y estás ganando intereses. Te va aumentando, aumentando. Qué bonito, ¿verdad? El problema es cuando depositaste pecado, adulterio, fornicación, robar, estafar, vivir como homosexual, vivir como lesbiana, abusar niños. Cuando haces estos depósitos al banco, los intereses que acumulan contra ti y sobreabundan contra ti son ira, juicio. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios va a ver tu cuenta en aquel día de la gran ira. ¿Qué tiene fulano en la cuenta? Está sobreabundante los intereses de fulano. Sí, pero ¿qué tipo de intereses? ¿Qué fue lo que le fue acumulando? No, dice el ángel, son intereses de ira, porque ha vivido así, así, así. Y aunque tú, Dios, tuviste paciencia, tuviste benignidad, tuviste mucha paciencia por mucho tiempo, mucha gracia, esta persona nunca arrepintió, siguió duro de corazón y todos esos depósitos ha acumulado contra él intereses de ira. Eso es lo que estamos hablando. El juicio de Dios es según la verdad. Dice, versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Cada quien va a pagar. No sobre lo que pensó, quizás lo que habló tanto, aunque también, pero dice según sus obras, cómo has vivido, cómo has respondido al Evangelio, cómo has respondido a lo que es la voluntad de Dios, cómo has respondido a lo que es la paciencia de Dios, la dignidad de Dios, la gracia de Dios. Si no respondiste, si preferiste vivir una vida de malo, una vida de un estafador, de ladrón, de abusador, de una vida desordenada, entonces dice que vas a pagar cada uno conforme sus obras. Ahorita estás viviendo la vida loca y piensas, pero no me está pasando nada. A veces tengo mala suerte, a veces no me van bien las cosas. A veces esto es la ira leve de Dios, tratando de aplicarte disciplina para que recibas lo que es la voluntad de Dios, el Evangelio, lo que es la gracia, lo que es la benignidad, para que cambies, para que te arrepientes, para que puedas formar parte de la familia de Dios y ser muy, muy bendecido, tal como son los hijos y las hijas de Dios, quienes han arrepentido y han formado parte de lo que es la familia de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 7. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, busquen gloria y honra y inmortalidad. Dice Dios, sí, los malos tienen cuenta en el banco que acumula intereses de ira. Los buenos, los justos, los hijos de Dios también tienen cuenta, por decir, en el banco de Dios, y van acumulando intereses, pero intereses que son buenos. Vida eterna a los que, perseverando en hacer bien, busquen gloria y honra y inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. ¿Cuál verdad? No la mía, la verdad de Dios.
sino que obedecen a la injusticia. Acuérdese, la ira de Dios está contra el impío y el injusto todos los días. No seas impío, no seas injusto, tampoco no deberías de vivir una vida loca como alfabeto, tampoco en adulterios, borracheras, lo que son desobedientes a los padres. Todas esas cosas y más están contra la voluntad de Dios. Dice, versículo 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Dice Dios, si haces mal, vas a pagar. Si no te arrepientes, vas a pagar. Aunque estás recibiendo un poco de la ira ahora, es para que te arrepientes, para que conozcas a la verdad. Pero si te presentan la verdad, que Cristo murió por ti, Cristo recibió golpes por ti, Cristo, le sacaron sangre a Cristo por ti, le crucificaron en la cruz por ti. Y si tú crees en Jesús como tu Salvador y arrepientes de toda esta vida maldad y salgas de la oscuridad a la luz para venir a vivir como hijo e hija de Dios, puedes recibir perdón de pecados. No importa quién seas, sea griego o judío, sea gentil o sea judío. La salvación es disponible para todos, pero depende de ti. No de Dios, porque Dios ha hecho todo mediante Jesús para que tú puedas ser salvo. También ha tenido paciencia, ha tenido gracia, te ha dado oportunidad. Ahora mismo te está dando oportunidad, porque el Espíritu Santo una vez más está hablando la verdad a ti. Pero solamente tú puedes decidir arrepentirse. Versículo 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, el judío primeramente y también el griego. No importa quién seas, tú, gentil o judío, si haces lo bueno, si haces lo justo, vas a recibir gloria y honra y paz. Dice Dios, no doy preferencia ahora si sois judío o si sois gentil. Mediante Jesús, el que hace bien va a recibir gloria y paz y buenas cosas. Y el que hace mal va a recibir mal. Dice versículo 11. Porque no hay aceptación de personas para con Dios. Con este versículo terminamos. Porque no hay aceptación de personas para con Dios. Muchas veces este versículo es mal usado. Pero este versículo significa de que Dios no distingue ahora entre el judío y el gentil. Dios solamente quiere los que obedecen tu verdad, tu palabra, y los que vienen a la luz, obedeciendo a Jesús, arrepentiéndose de sus pecados y siendo bautizados en agua para levantarse como una nueva criatura en Cristo Jesús. Bueno, esta ha sido tu palabra para hoy. Todavía tienes chance de arrepentirse. Venir a la luz es la mejor vida que hay. Bueno, sea super mega bendecido.